Hola, hola, hola a todos mis amores. ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a mi canal, el rincón de las series turcas donde la emoción nunca se acaba. Me siento hoy que reviento de alegría por tenerlos aquí, listos y preparados para un tema que, les juro, está que hace temblar los cimientos de la comunidad seriéfila turca. Y por supuesto a los corazones de los fans, y especialmente de los seguidores de dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta, Can Yaman y Demet Özdemir. Preparen sus palomitas, sus pañuelos, porque lo que les voy a contar hoy es absolutamente impactante. Hoy, mis queridos, nos sumergimos de lleno en el apasionante mundo de los rumores, las especulaciones y, por qué no, las esperanzas más fervientes. Hoy vamos a desentrañar los detalles de un posible, un anhelado, un esperado reencuentro. Un reencuentro que ha encendido las redes sociales como un polvorín, una declaración que ha hecho vibrar a los fans, y todo el torbellino de información que ha estado circulando, como un secreto a voces, en el glamuroso mundo de la farándula turca. Así es, mis amores. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos flechó, nos conquistó, nos hizo soñar y suspirar en Erkencikus. Esa serie que nos dejó con el corazón en un puño al llegar a su fin, pero que afortunadamente vive en nuestros corazones. Y ahora podrían estar a punto de volver a hacer temblar el mundo de las series turcas. Pero antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones, de deseos cumplidos y de la más pura emoción, quiero pedirles algo que es, para mí, fundamental: suscríbanse al canal. Denle a ese botoncito rojo, activen la campanita de notificaciones. Porque aquí, mis amores, les traigo todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber sobre el mundo turco, los chismes, las primicias, los análisis más minuciosos, las últimas novedades y, por supuesto, los secretos mejor guardados del mundo de las series turcas. Así que, ya saben, listos para sumergirnos en este torbellino de emociones. Pues comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es de esas que merecen ser contadas y recontadas. Es una historia que desde el primer momento nos robó el aliento, que nos hizo creer en la magia de la pantalla, en la química arrebatadora y en el poder del amor televisado. Se conocieron en el set de Erkencikus, en ese paraíso de ensueño que fue la serie, y desde el primer instante, la chispa entre ellos fue explosiva. No les exagero, mis amores. Era como si el aire se cargara de electricidad cada vez que compartían una escena. La serie, un éxito rotundo, trascendió fronteras, conquistó corazones en Turquía, en Europa, en Latinoamérica, en todo el mundo. Sanem y Can, sus personajes, se metieron bajo nuestra piel. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus roces casuales y, sobre todo, esa conexión que emanaba de cada poro de su ser, todo era magia pura. Y claro, como buenos y atentas observadores, como verdaderos detectives del corazón, los fans no tardaron en notar que esa conexión especial no se limitaba a la pantalla. Empezaron a circular rumores, a veces sutiles, a veces desenfrenados. Fotos, vídeos editados, mensajes encriptados en las redes sociales. ¿Estaban Can y Demet juntos en la vida real? ¿Había algo más que una simple relación profesional? La verdad es que oficialmente nunca confirmaron una relación romántica. Mantuvieron siempre una postura muy profesional, muy discreta, lo que por supuesto solo alimentó la curiosidad, la intriga y, como no, los sueños de sus seguidores. Sabíamos que había algo, pero la confirmación oficial, el beso a la luz del sol, nunca llegó. La serie llegó a su fin, y con ella, la posibilidad de verlos juntos en la pantalla, al menos por un tiempo. Cada uno siguió su camino, cada uno emprendió un nuevo rumbo en sus carreras, en sus vidas, pero la llama de Erkencikus, esa chispa que encendieron juntos, siguió brillando en el corazón de sus fans. Nunca, jamás, se apagó del todo. Can Yaman, con su indiscutible atractivo, su carisma arrollador y su talento innato, se convirtió en una estrella internacional. Las puertas de Hollywood se abrieron de par en par para él. Empezó a trabajar en proyectos fuera de Turquía, como Viola come il mare en Italia, demostrando que su éxito no conocía fronteras, que su magnetismo era capaz de cautivar a audiencias de todas las nacionalidades. Y siguió cosechando éxitos, sumando premios, aumentando su legión de fans. Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en Turquía, demostrando su versatilidad, su capacidad para transformarse en cada personaje que interpretaba. Protagonizó series como Doğu Unep Kaderindir, una historia conmovedora y llena de drama, y Adnfara, un thriller trepidante que la consolidó como una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas del momento.
Su talento, su belleza, su dedicación a su trabajo la han convertido en un ícono de la televisión RCA. Pero, la llama de Erkenci-Kuş nunca, jamás, se apagó del todo. Los fans, como buenos románticos empedernidos, como soñadores incansables, como creyentes de los finales felices, seguían soñando con un reencuentro, con verlos juntos nuevamente, con revivir esa magia que los cautivó en el pasado. Y como suele suceder, como si el universo conspirara a favor de los sueños más profundos, el destino, la casualidad, o simplemente la ley de la atracción, a veces escucha nuestros deseos, y los hace realidad. Todo comenzó con una declaración, una frase que, como un susurro al viento, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, encendiendo la mecha de la esperanza, la ilusión y la expectación. No voy a revelar la fuente todavía, mis amores, porque quiero mantener el suspenso, quiero crear la atmósfera necesaria para que la noticia tenga el impacto que merece. Pero les diré que la declaración proviene de alguien cercano a la producción de una importante productora turca, una de las más prestigiosas y exitosas, una productora con contactos directos y privilegiados en el mundo de la televisión, en el corazón de la industria. Esta persona, en una entrevista, insinuó un posible proyecto que podría reunir a Can Yaman y Demet Özdemir. Imaginen la escena, mis amores, una entrevista casual, preguntas sobre el futuro de la productora, sobre nuevos proyectos, sobre los actores más demandados del momento. Y de repente, la bomba. La persona no dio detalles concretos, no reveló el título de la serie, ni la historia, ni los nombres de los personajes. Pero sí dejó caer una serie de pistas, de insinuaciones, de guiños que encendieron la imaginación de todos los fans, que nos hicieron soñar despiertos, que nos hicieron creer que quizás los sueños sí se cumplen. Habló de una historia apasionante, de un proyecto ambicioso, de una trama que tocaría el corazón de la audiencia, de la posibilidad de contar con dos actores muy especiales, con una química que, como todos sabemos, es innegable, inigualable, explosiva. Y adivinen quiénes fueron los nombres que más se mencionaron en los comentarios, en las redes sociales, en los foros de discusión. Exacto. Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia corrió como la pólvora. Los fans que estaban al acecho enloquecieron literalmente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de emoción, de esperanza, de peticiones desesperadas, de memes ingeniosos y, sobre todo, de la más pura alegría. Almohadilla Can Demet reencuentro. Almohadilla Erkenci-Kuş reunión. Almohadilla Yaman Özdemir volvemos. Y otros hashtags similares se volvieron tendencia en cuestión de horas. Todo el mundo empezó a especular, a analizar cada palabra, a buscar pistas en las redes sociales de los actores, a soñar con el tipo de proyecto que los podría reunir, a imaginar escenas, a crear fanfics, a revivir los momentos más icónicos de Erkenci-Kuş. ¿Una secuela de Erkenci-Kuş, mis amores? ¿Una segunda temporada que dé continuidad a la historia de Sanem y Can? ¿Una nueva serie, un proyecto completamente diferente, pero con la misma chispa, con la misma magia, con la misma química arrolladora? ¿Una película, tal vez? Las posibilidades son infinitas y la emoción, palpable, tangible. Podríamos verlos de nuevo como Sanem y Can, reviviendo sus personajes, evolucionando juntos, enfrentándose a nuevos desafíos. O quizás en una historia completamente nueva, con nuevos personajes, pero con la misma chispa que los hizo inseparables, que los convirtió en un fenómeno. La intriga es total, la incertidumbre es emocionante y la esperanza más viva que nunca. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente más allá de las especulaciones y los rumores? Pues la verdad, mis amores, sabemos muy poco, pero al mismo tiempo sabemos mucho. La persona que hizo la declaración no reveló detalles concretos, no soltó prenda, pero sí sembró la semilla de la esperanza, y eso, créanme, es suficiente. Sabemos que la productora está trabajando en varios proyectos ambiciosos, que tiene planes muy importantes para el futuro y que está interesada en reunir a grandes talentos, en apostar por proyectos que atraigan a la audiencia, que la cautiven, que la hagan vibrar. Sabemos que Can Yaman está abierto a nuevos proyectos, que está en un momento de madurez profesional, dispuesto a asumir nuevos retos, a explorar nuevos horizontes. Sabemos que Demet Özdemir, como siempre, está dispuesta a asumir nuevos desafíos, a sorprender a sus fans, a demostrar una vez más su versatilidad, su talento y su compromiso con su profesión. También sabemos, y esto es importante, que la relación entre Can y Demet, aunque no sea pública, aunque se mantenga en la discreción, parece ser cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos, en redes sociales, en algunas ocasiones, y siempre han mantenido una actitud profesional, amable, cordial y muy respetuosa.
No han habido conflictos, no han habido declaraciones polémicas, no ha habido indirectas ni mensajes envenenados. ¿Significa esto que están dispuestos a trabajar juntos de nuevo? ¿Significa esto que la puerta está abierta a un posible reencuentro? Esperamos que sí. Y para agregarle un poco más de emoción a la historia, porque la vida, a veces, es como una serie turca llena de giros inesperados, quiero compartirles algunos rumores que han estado circulando por ahí, como el viento, como un secreto a voces que viaja de boca en boca, de chat en chat, de foro en foro. Rumores, no me tomen la palabra, pero son interesantes de escuchar, de analizar, de soñar. Asterisco 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 el proyecto podría ser una adaptación de una novela muy popular en Turquía asterisco asterisco, una novela que ha conquistado a miles de lectores, una historia de amor apasionada, llena de drama, de intriga, de secretos, de reencuentros, de segundas oportunidades. ¿Quiénes serían los protagonistas perfectos para dar vida a estos personajes inolvidables? Ya saben la respuesta, mis amores. Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco 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 se rumorea que la productora está considerando un presupuesto muy alto asterisco asterisco para este proyecto, un presupuesto que superaría a muchas otras producciones, lo que indica que se trataría de una producción ambiciosa, con una gran calidad visual, con una trama muy elaborada, con escenarios impresionantes, con vestuarios de lujo y por supuesto con un elenco de primer nivel. Asterisco 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 algunas fuentes afirman que ya se han realizado las primeras conversaciones asterisco asterisco con Can Yaman y Demet Özdemir, que ya se han puesto sobre la mesa algunas propuestas, algunas ideas y que ambos actores, y sus respectivos equipos, estarían interesados en participar en este proyecto. Repito, mis amores, son solo rumores, son solo especulaciones, son solo chismes, pero, ¿no es emocionante pensar en todo esto? ¿No les da un vuelco al corazón imaginar a Can y Demet juntos de nuevo, trabajando en algo especial, en algo que podría marcar un antes y un después en sus carreras? Por supuesto, también hay que ser realistas, mis amores. La industria del entretenimiento es un mundo complicado, un mundo lleno de desafíos, de imprevistos, de decisiones que escapan a nuestro control. Hay muchos factores que influyen en la decisión de un actor de aceptar un proyecto. La agenda, la disponibilidad, las propuestas que reciben, las negociaciones con los productores, las condiciones contractuales, la química con el resto del elenco, todo juega un papel importante. Pero honestamente creo que la combinación de Can Yaman y Demet Özdemir es un éxito asegurado, un combo explosivo que nadie puede resistir, y que las productoras, los directores, los guionistas son conscientes de ello. ¿Qué podemos hacer nosotros, los fans, los seguidores incondicionales de Can y Demet? Pues seguir soñando, seguir apoyando a nuestros actores favoritos, seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas, por sus historias, por sus personajes, y por supuesto, seguir atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier información que surja sobre este posible reencuentro. Estar siempre al tanto de lo que se dice en redes sociales, de las fuentes confiables de información, de los canales especializados en series turcas, y sobre todo mantener la esperanza viva. Personalmente creo que hay una alta probabilidad de que este reencuentro se concrete, que este sueño se haga realidad. La química entre Can y Demet es innegable, la demanda de los fans es enorme, la necesidad de las productoras de generar contenido exitoso es constante, y el talento de ambos actores es indiscutible. Crucemos los dedos, mis amores. Y esperemos que pronto tengamos noticias oficiales, que pronto podamos celebrar este reencuentro con una nueva serie que nos haga soñar y suspirar. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de chismes, de rumores, de esperanzas, de especulaciones, y sobre todo, de amor por el mundo de las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, con todo mi cariño y dedicación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este reencuentro se hará realidad? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Una secuela de Erkencikus? ¿Una nueva serie original? ¿Una adaptación de una novela? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus sueños y sobre todo, debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Quiero saber qué piensan. Recuerden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, si les emocionó la noticia, si se sintieron contagiados por la esperanza, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar al tanto de las últimas novedades del mundo turco, para no perderse ningún chisme, ninguna primicia.
Aquí les estaré esperando con más noticias, con más chismes, con más análisis y sobre todo, con mucho amor por el mundo de las series turcas. Un abrazo enorme, mis amores, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y a soñar con el reencuentro de Can Yaman y de Method Demir. Porque los sueños a veces se hacen realidad.